Ok, el primer ejercicio para hoy dice: sea f una función definida del conjunto P al conjunto Q. Y sean el complemento de A y B subconjuntos eh, no vacíos de Q. Entonces, hay que demostrar que la función inversa del complemento de A intersección B está contenida en la función inversa del complemento de A intersecado con la función inversa de B. Ok. ¿Quién tiene una idea para esto? ¿Alguien? ¿Cómo podríamos empezar eso? Lo primero que nada, ¿cómo debería demostrarlo en general? Si tengo un contenido, ¿cómo se demuestra un contenido? Ok. Recuerden que si uno tiene un contenido, lo que significa es que si yo tengo un elemento X que pertenece al primer conjunto, eso implica que X también pertenece al segundo conjunto. Entonces, esto es lo que hay que demostrar esta implicación. Entonces, yo partiendo de esta primera parte, hay que llegar a esta segunda. Y bueno, lo que tenemos que trabajar son definiciones. Entonces, sea X que pertenece a la función inversa del complemento de A intersección B. Partimos de esto. Entonces, para esto, ¿qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos convertir eso? Actividad, ¿no? ¿Cómo, perdón? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, por ejemplo, X, distribuir ese X que pertenece a la definición, ¿no? Pero para hacer eso, primero tengo que aplicar algo, una definición de función. Sí, que es la I, es que no sé cómo se llama, la, no, Que alguno se acuerda exactamente. O sea, en sí, ¿cómo lo escribirías? como X pertenece a menos 1, el complemento de A y Ok, X
algo así. Lo que estás aplicando aquí es la intersección, pero todavía no puedes aplicar eso. Exacto, la intersección. Sí, ok, hay que usarla, pero hay que usarla más adelante. Primero tenemos que reacomodar esto de alguna forma, utilizando una definición de función. ¿Recuerdan cómo era? Ok. Recuerden que uno tiene que decir aquí que existe un X, que es lo que estamos trabajando, que pertenece a este conjunto de aquí adentro. Tal que este X es igual a la función inversa del mismo X. No, perdón, de la función inversa no. La función de X. Porque este X, bueno, de hecho lo voy a cambiar, porque a lo mejor ahí genera un poco de confusión. Este X supone que pertenece al codominio o al ámbito. Ahora pertenece al conjunto de llegada, entonces mejor lo voy a llamar Y. Entonces, Y es igual a f de x. ¿Sí recuerdan eso? Tengo que reacomodarlo de esta forma primero. Entonces, yo puedo resolver esto, ahora sí, con lo que decía Priscila. Aquí adentro yo digo que tiene que existir este Y que pertenezca al complemento de A y el mismo Y tiene que pertenecer a B. Cumpliendo esto. Y entonces, como ahí tengo un I, esto que tengo aquí afuera, yo lo puedo repartir tanto para este primero como para este otro. ¿Verdad? Es como hacer una distributividad. Entonces me va a quedar que existe un Y en A complemento, tal que Y es igual a f de x. Y existe también un Y en B, tal que Y sea igual a f de x. Solo que no me va a caber ahí. Tengo el chunchito de los participantes y no veo. Ahí. Y entonces cada una de estas se convierte en una definición de función por aparte. De función inversa, perdón. Entonces, lo que hago es que del primer paso que yo hice lo puedo devolver. Entonces, como existe ese Y en el complemento de A, tal que cumple eso, yo puedo decir que la función inversa, no, perdón, yo puedo decir que el X ¿ve? Ya, ok, el X pertenece, ya no me voy a escribir, a la función inversa ok, a la función inversa de A complemento. Y el X también pertenece a la función inversa de B. Y aquí eso no tenía que haberlos cambiado. Me acabo de dar cuenta de eso, perdón.
Estos sí son X. El que hay que cambiar era aquí. Ok, quedaría eso. Y eso, como me queda un i ahí en el centro, lo puedo devolver por definición de intersección. O sea que esto no me deja bajar, ¿qué le pasa? Ya. Ok, entonces, por definición de intersección, yo puedo decir que este x pertenece a la función inversa de a complemento, intersección con la función inversa de b. Y ahí muestro lo que me piden. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Los demás les queda claro? Sí. Ok, Daniel dice que sí. De mi parte, sí. Ok, gracias. Carlos también. Ok, entonces estamos con ese. Juan igual. Ok, entonces vamos a ver. Stacy me mandó otro en el grupo. Ok. Eh, esto es interesante porque es una composición, perdón, una composición, no, una función a trozos. Entonces, primero que nada, nos dan un conjunto A, que es de la forma 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos dicen que la función f está definida partiendo de A y llegando a A. Y el criterio de f de A es A menos 3 si A es mayor o igual que 4. Y A más 3 si A es menor que 4. Entonces, por el punto A nos dice determinar si f es inyectiva y si f es sobreyectiva. Que básicamente ver si la función es biyectiva, ¿verdad? Entonces, primero, para la inyectividad. ¿Cuál es la definición de inyectividad? ¿Qué debe cumplir la inyectividad? Que f de A es igual a f de B implica que A es igual a B. Exactamente. Entonces, esto es lo que hay que demostrar. Partimos de f de A igual a f de B y tenemos que llegar a que A es igual a B. Ahora, em,
para esto, dado que nos dan el conjunto de esta forma, podemos analizarlo gráficamente. Podríamos hacerlo como una demostración también. Pero ahí, dado que es un conjunto pequeño, podemos hacerlo gráficamente. Entonces, la inyectividad, fuera de lo que es esa definición, lo que quiere decir es que todo elemento del codominio se relaciona con un único elemento del dominio, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo tengo mi dominio por aquí, el dominio de F es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El codominio sería exactamente lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí yo puedo hacer la relación. Entonces, puedo ir analizando uno a uno, ir haciendo las relaciones que tengo. Y de hecho, hacer este gráfico me va a servir para poder sacar las otras dos preguntas que vienen más adelante. Entonces, vamos a analizar, según la división que nos dan, si los A son menores que 4, cumple una condición. Es decir, estos 4 elementos cumplen esa segunda condición. Los cumplen para A más 3. Y los demás, cuando es igual a 4 o mayor, es decir, estos otros 3 elementos cumplen la condición de A menos 3. Entonces, si yo tomo A como 0, ¿qué me da eso? 3. Ajá, entonces el 0 lo relaciono con el 3. Si lo tomo como 1, 4. ok, entonces este lo relaciono con el 4. Si lo tomo como 2, 4. 5. 5. 5. Ok, entonces el 2 se relaciona con el 5. Y el 3, 6. entonces el 3 se relaciona con el 6. Después, para los otros 3, a los que tengo que restarles, si tomo A como 4, 1. ay, me pasé. Ok, 1. Si tomo A como 5, 2. ajá, 2. Y si lo tomo como 6, 3. 3. ¿Verdad que ahí ya se cagó la inyectividad? sí. Perdón. Bueno, se arruinó. Suave, ya. Ok, sí. Entonces, para que sea inyectiva, no cumple. ¿Por qué? Porque si A es igual a 0 y si A es igual a 6, entonces esto da 3, ¿verdad? O escrito de otra forma, no cumple porque el 3 del codominio se relaciona, solo para poder bajar, ¿con quién dijimos? Con 0 y con 6.
el dominio de F. Ok, entonces no es inyectiva. ¿Y es sobreyectiva? Tampoco. No. ¿Quién se cagó en esa? Dijo, ¿quién fue el que dijo eso? El cero. Carlos, fue. Muy bueno eso. El cero. El cero. El cero, exactamente. Entonces, ahí. No es sobreyectiva porque 0 en el codominio no tiene relación. ¿Verdad? Sería por eso. Ok. Ahora, la siguiente parte sería realmente selección. Ok. La parte B es calcular la imagen del conjunto de 0, 3 y 6. Entonces, recordemos que esto es imagen directa, ¿verdad? Cuando es en este caso, lo que se busca es la imagen de un subconjunto del dominio. Entonces, esto lo que va a tener como respuesta es un subconjunto del codominio. Entonces, si yo tomo 0, 3 y 6, lo que tengo que buscar es con quién se relaciona, ya no dije nada, con quién se relaciona 0, con quién se relaciona 3 y con quién se relaciona 6. Entonces, 0 con quién se relaciona, digamos que con 3. El 3 se relaciona con 6. Y el 6, Con 3, pero no se pone, ¿verdad? O sea, con una vez basta. exactamente. O sea, sería 3, 6 y 3. Pero como el 3 se repite, basta con ponerlo una vez. Entonces queda 3,6. Ok. Y el punto C sería calcular la imagen inversa, la función inversa, perdón, del conjunto de 0 unido con la función inversa de la función del conjunto de 6. Entonces, vamos a ver. En este caso, ¿qué conjunto me vuelve la imagen inversa de 0? La función inversa. No tiene. Vacío. Punto así. Exactamente. Muy bien. Es un conjunto vacío porque el 0 no se relaciona con nadie, de codominio a dominio, ¿verdad? Entonces sería el conjunto vacío unido con la función inversa del conjunto generado por f de 6. ¿Y quién es ese conjunto? ¿Con quién se relaciona 6? 3. 3. Exactamente, sería 3. 3. Entonces me da eso. Cualquier conjunto unido con el conjunto vacío me da el mismo conjunto, ¿verdad? Ahí el conjunto vacío no afecta en nada. Ah, bueno, suave. Mentira, ahí está. Entonces, a fin de cuentas, lo que tengo que calcular es esto. ¿Y qué da esa función inversa? 6 y 3. 0 0 3 no, 0. y y 6. 6. Ajá. 0 y 6. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta.
básicamente con ese grafiquito, como el conjunto es pequeño, lo podemos hacer y con él nos ayudamos para sacar todo. Sí queda claro para todos. Yo sé que es mucho pedir, pero ¿qué pasaría si uno quisiera demostrarlo, cómo más o menos haría? Sí, es muy largo. Sí, sí, es cierto, yo a usted le doy una demostración, ¿verdad? De la tutoría pasada. Sí. Me acabo de acordar. Bueno, hagamos un corte porque se me va a terminar la reunión. Ok, ahí, pero aquí en la grabación, ¿verdad? Lo que estábamos buscando es eh, demostrar por definición que esto no es inyectivo. Entonces, se separa por casos, ¿verdad? El caso 1 es cuando se cumple que A es mayor o igual que 4. Y el segundo caso es cuando A es menor que 4. Ok, entonces, para este caso, quedaría A más 3 es igual a B más 3. Esto me va a dar que A es igual a B. Bueno, entonces, lo que hablaba, las dos funciones por separado sí son inyectivas, pero entonces tenemos que buscar eh, un punto en el que pase que choquen, digamos, que se encuentren. Entonces, vamos a ver. Ok, ok, ya sé cómo justificarlo. Ok, vean que yo aquí estoy trabajando con un A mayor que 4, pero no estoy condicionando el B, ¿cierto? Entonces, este primer caso sería más bien cuando A es mayor que 4, mayor o igual, perdón, y cuando B cumple lo mismo. Luego, para el segundo sería lo mismo, cuando ambos son menores que 4. Tendría que sacar un tercer caso y un cuarto caso. En el cuarto caso sería cuando A es mayor o igual que 4, pero B es menor que 4. Entonces, en este caso tendría f de A es igual a f de B. Entonces, f de A sería eh, A más, no, perdón, A menos 3. Y esto es igual a f de B, pero en este caso f de B, como es menor que 4, sería B más 3. Y vean que en este caso no voy a lograr la igualdad, porque en este caso me queda A es igual a B más 6, o la otra opción es que B sea igual a A menos 6. Ahí le puse caso 4, perdón. Entonces, eh, bueno, primero que nada, aquí consideremos que lo estoy sacando en general como si fueran números enteros, por ejemplo. Entonces, después tengo que considerar como para trabajarlo en el conjunto. Pero bueno, primero voy a terminar de sacar los casos. En el caso 4 sería que A sea menor que 4 y B sea mayor o igual que 4. Entonces, en este caso tendría f de A igual a f de B también. Pero aquí lo que va a pasar es que tengo A más 3 igual a B menos 3. Y entonces en este caso voy a tener que B es igual a más 6. Y vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Que no está cumpliendo. Ok, pero ahora
em, y también hay que considerarlo sobre el conjunto, ¿verdad? Entonces, es como ir revisando caso por caso donde se vaya cumpliendo esto. Pero, o sea, vean que es un procedimiento más largo porque tengo que considerar varios casos. O sea, es más sencillo verlo desde el gráfico. Y para la sobreyectividad también tendría que ser lo mismo, considerar varios casos. ¿Sí se entiende, Stey? Sí, sí, nada más es que quería como más o menos ver qué pasaba si uno, porque yo en mi mente lo estaba tratando de hacer así, bueno, cuando lo estaba tratando de hacer este ejercicio, yo lo estaba tratando de hacer demostración, Ujú. pero no me salía, entonces por eso. Sí, es que el problema es ese. Y que principalmente es que te dan una función a trozos. Entonces, dado que te están dando un conjunto pequeño, lo más fácil es tirarlo con el gráfico. Ujú, ujú. No, pero es que yo solo me imaginaba si fuera un conjunto más grande y algo así. Ujú, ujú. Sí, en ese caso sí habría que hacerlo así por casos. Em, los demás queda claro. Sí, Sí, de mi parte sí. Ok. Bueno, entonces eso sería con respecto a este ejercicio. Eh, ok, los que me quedan son los que me mandó Daniel. Disculpa, te quería comentar que el que yo te mandé, vieras que es uno de de los que vienen en la práctica para el examen, pero me parece muy raro la parte de la resolución. Entonces ahí te mandé el ejercicio como tal y ya en la segunda imagen te mandé cómo es que se resuelve. Pero me parece muy raro la última matriz. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Em, ok, este caso dice considere dos relaciones. Entonces tenemos dos relaciones R y S definidas sobre A, que es 1, 2, 3, 4. Entonces, para la relación A, perdón, para la relación R, tenemos que A se relaciona con B si solo si A menos B al cuadrado pertenece a A. Ok, para R, eh, lo que nos dice es que tenemos un par ordenado I, J que pertenece a la relación S, bueno, el gráfico de S, perdón. Si, solo si I menos J es mayor o igual que 1. Entonces, primero hay que determinar el gráfico de S unión S complemento menos R. Entonces, vamos a ver. Primero que nada sería sacar los gráficos, ¿verdad? Entonces, el gráfico de R, ¿cómo sería? Uno coma dos. 1,2, 1,3. 1,3,
2,1, 2,1, 2,3, 2,3, 2,4, ujú, 3,1, ujú, 2,2, 3,4, sí, 4,2, ujú, 4,3 listo. y ¿Sí, verdad? Ok, sí queda claro cómo saqué ese gráfico, ¿verdad? Sí, dicen que sí. A los demás sí De queda mi claro. parte, sí. Ok, está bien. Entonces, ese sería el gráfico de R que lo vamos a necesitar. Necesitamos también el gráfico de S. Entonces, vean que la definición del gráfico de S, bueno, primero que nada en el ejercicio lo dan en palabras. Yo aquí ya lo reescribí técnicamente. Pero ven que tiene una ligera trampa porque nos está hablando de un I y de un J. Generalmente el I y el J se usa para las matrices, ¿verdad? O sea, para determinar la entrada, el número de entrada, el número de la fila y el número de la columna de las matrices. Pero en este caso nos están hablando de un par ordenado que pertenece al gráfico de S. Entonces, esto no se refiere a las entradas de la matriz, sino se refiere a un par ordenado cualquiera. O sea, se refiere a elementos, básicamente. Entonces, S y SJ yo los puedo ver como un A, B, ¿verdad? También. Entonces, para el gráfico de S, ¿qué pares ordenados se toman en cuenta? profe, no me quedó muy claro, digamos. O sea, en, por ejemplo, si uno divide 1,2, eso nos da -1. Ujú. Entonces Sí, sería algo como así. ajá, exactamente, digamos. O sea, nada más considerar el I y el J para este caso, ¿verdad? Porque lo que nos está hablando es de un par ordenado que está en el gráfico. No nos está hablando de una matriz. Si nos hablara de una matriz, sí tenemos que considerar o sea, si va a ser el número de fila y el número de columna. Entonces, en este caso, como habla de un gráfico, lo que les digo es que el I y el J son elementos que pertenecen a A. O sea, el I y el J los puedo ver como 1, 2, 3 o 4, ya siendo los elementos de A, Ya ¿verdad? entiendo. Ujú. Entonces, 2,1 no sería Dos, uno. ajá, 2,1, sí. 2,1, 3,1 sí, y 3,2. 4, ujú, 4,1, 4,2 y 4,3. sí. Entonces, ese sería S. Y si calculo el inverso de S, ¿qué le hago? Darle vuelta, por ejemplo, 2,2, Ujú, 1,2. 1,3, 2,3, 1,4, 2,4, 3,4. ujú. Ok, sí, entonces, eh, ya teniendo esto, puedo ir a buscar el gráfico de S unión S inverso, ¿verdad? Que es lo primero que nos piden aquí en este paréntesis.
Entonces, ¿cuál sería la unión de esos dos paréntesis? El gráfico de ese y el gráfico de ese. Ajá, ok. Sí, tomémoslo. Sería como Coma 1, 1, Ajá, 1,1. 1,2, 3,1. 1,3, 2,1. Y ya, bueno. Todo el mundo ahí hablando. Ok, a ver. Voy a reordenarlos. Los que tienen uno primero. Y voy los tachando para que se vaya notando, ¿verdad? Esos son los de 1, ¿verdad? Los de 2 tengo 2,1, el 2,3 2,3. y el 2,4. Ajá. Para el 3 tengo 3,1, 3,2 y 3,4. Y bueno, para el 4 son los que me quedan. 4,1, 4,2 y 4,3. Ok. Voy a borrar aquí los tachones por si necesito esto. Ok, me queda eso y ahora a este gráfico que acabamos de sacar tenemos que restarle R. Entonces, ¿qué hacíamos cuando restábamos? Quitábamos los pares que eran iguales. Ajá. Entonces, a este de acá tengo que restarle R. Entonces, aquí se repiten estos. Este también. Me queda el 1,4. El 2,1 se va. El 2,3. El 2,4. El 3,1. 3,2. El 3,4. Y el 4,2 y el 4,3, ¿verdad? Entonces, lo que me quedaría son dos pares ordenados ahí, ¿cierto? Sí, Sí, 1,4 y 4,1. Ok. Entonces me queda 1,4 y 4,1. Ok, entonces, esta sería la respuesta del punto A, ¿verdad? Eso era lo que me pedían. Ahora, para el punto B, me piden determinar la matriz de R composición S menos R complemento. Entonces, voy a robarme el gráfico de R y el gráfico S para llevármelos para abajo. Entonces, con ayuda de estos gráficos, yo voy a sacar la matriz. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ok. Ok, entonces, eh, para la matriz de R, ¿verdad? Estamos trabajando un conjunto de 4 elementos. Entonces, las matrices van a ser de 4 por 4.
Ok, entonces aquí para guiarnos voy a poner 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que son las entradas de B. Y 1, 2, 3 y 4, que son las entradas de A. Entonces, ¿cómo quedaría esa matriz? La primera fila, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ajá. La segunda, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. ¿Sí? La tercera, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ajá. Ajá. Cuarta, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ujú. Sí. Ok. Sí, está bien. Entonces, ahora voy a robarme esta para hacer la otra. Ok. Esta no tendría el 1 en la fila, ¿verdad? Iría completamente con ceros. O sea, sobre matrices, digamos, ya habiendo visto matrices en sí, sí, lo correcto es no escribir esa fila, pero en este momento necesitamos esa fila para guiarnos, entonces es mejor dejarla con todos los ceros. Ok. Ya eso cuando, bueno, no sé si todos tienen que llevarlo, cuando lleven cálculo de álgebra lineal. Creo que las matrices se ven ahí en álgebra lineal, eso es parte de eso. Pero de momento sí la vamos a dejar toda llena de ceros. Ok, queda esa así. La segunda, ¿cómo quedaría? 1, 0, 1, 0, 0. 0. 0, 0. 1, 0, 0, 0. Sí, está bien. Lo importante es que todos quieren participar. Sí, sí, eso es lo importante. Es más feo cuando nadie participa. La tercera, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y la última, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Que quedaría así, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a necesitar también el complemento de R, ¿verdad? Entonces, voy a usar esta misma. Eh, de lo que hago es que aquí, ¿verdad? Como es el complemento, cambio ceros por unos y unos por ceros, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. Entonces me va a quedar algo así. No metí ningún cero de más, ¿verdad? Ah, bueno, y esto sería la matriz de R complemento. Ok, ahora tenemos que calcular la composición. Espérame para ver, porque no me acuerdo cuál era la que decía. R con S. Ok, entonces R composición S.
Por eso yo la venía copiando. Los primeros me quedaron bonitos. Ok, ahí. Entonces, si yo hago una composición, ¿qué es lo que debería de hacer? Empezar viendo el peso. ¿Cómo, perdón? Es que ya está viendo. Empezar viendo la matriz de S. Ajá, ok. Sí, entonces, empezamos por la matriz de S, ¿verdad? Recordemos que la composición hay que hacerla como de derecha a izquierda, en este sentido. Entonces, nos guiamos a partir de la matriz de S. Entonces, lo que se hace, recordemos, ay, santísima, ¿qué hice? Es buscar coincidencias de uno, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero, uy, suave, se me apaga el teléfono. Esas coincidencias las buscamos tomando la primera fila de S, en este caso, ¿verdad? La que vamos a tomar primero. Justamente por eso que hablábamos, ¿verdad? De la composición, va de derecha a izquierda. Entonces, la principal va a ser la matriz de S. Entonces, tomamos esta primera fila. La vamos a ir comparando con cada una de las columnas de la matriz de R. Entonces, agarro, comparo con la primera columna. Ya se me quedó ahí pegado. Bueno. ¿Qué pasó aquí? Se me quedó pegado. Qué lindo me lo cerró. Ok. Entonces, ahora sí, comparamos con la primera columna. Comparamos con la segunda y con la tercera. Entonces, pues la primera fila es toda cero. Entonces, de lo que va a pasar es que al irlas comparando, me va a ir dando todas con cero igual. Entonces, si comparo la primera fila, ¿verdad? La primera fila con la primera columna, me da cero. La primera fila con la segunda columna me da cero. Con la tercera también da cero. Y con la cuarta da cero. Hago hago lo mismo con la segunda fila, ¿verdad? Entonces comparo la segunda fila de S otra vez con todas las columnas. Entonces comparo con la primera columna, tengo solamente un 1, ¿verdad? Entonces, si no hay un 1 aquí o aquí o aquí o aquí, entonces dime, va a dar 0. Ok, entonces esto me va a quedar 0, 1, 1, 0. Hago lo mismo con la tercera fila y esa me va a quedar toda llena de unos. Entonces coincide, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la cuarta. Entonces esa matriz me quedaría de esa forma. Sí. Sí, ¿Todos de acuerdo? ¿Sí lo entienden? Y De mi parte, sí. Ok. Entonces, lo último sería que a la matriz de la composición le tengo que restar el complemento de R. Entonces, ¿cómo hago una resta de matrices? Cuando en las dos matrices hay un 1, digamos que si el 1,1 en matriz de R y en matriz de R
En posición S, se encuentra otro 1, se resta. Y si no, no. Ajá, ok. Si coincide alguno, entonces lo elimino, básicamente. Entonces, como a esta segunda yo le estoy restando la primera, entonces yo voy a ir revisando si me coinciden. Aquí me va a coincidir este, ¿verdad? En la segunda fila, en la tercera, perdón, en la tercera fila me coincide este y en la última me coinciden estos dos, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, como esa es la composición a la que le estoy restando, lo que me va a quedar es la matriz de la composición, eliminando los, o sea, convirtiendo en cero los elementos que taché, los que se repetían. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces quedaría 0, 0, 0, 0, 0, 0, aquí me queda 1, este 0, estos dos son 1, aquí me queda 0, aquí me queda 1, 0, 1, 1 y 0. Y entonces sería la matriz resultante, ¿verdad? Sí, pero vieras que en el solucionario, vieras que viene diferente. En la parte de R que viene, ya te digo, Hace falta un 1. 2, 3, 2 con... Exactamente. Vamos a ver. Matriz, la composición. Porque yo la hice así como vos venías haciéndola, la hice ayer. Y yo pienso que ese ejercicio lo tenías malo, pero sinceramente preferí confirmarlo con vos. Ok, espérame para ver. 0, 0, 1, 1, 0. Y todos unos. Ok, la composición está bien. La matriz de R complemento, eso también está bien. Sí, se comieron uno, o sea, ese uno no se puede restar. Eso fue un dedazo. Tiene que quedar de esta forma. Porque ahí si le estoy restando esa, no hay coincidencia en ese espacio. De hecho, ve que en el penúltimo paso de lo que vos me enviaste, las matrices están exactamente igual. Entonces, eso fue ahí un dedazo en la reacción. Este uno es el que hace falta en la solución, sí, pero ese uno tiene que ir ahí. Estamos Yo entonces. tengo una duda con un ejercicio, con otro ejercicio, pero no sé. Ok, envíamelo. Es De mi que, parte sí, ya quedó claro. Disculpe. Ok, ok. es que yo, digamos, no sé si enviártelo todo o porque en realidad solo una partecita mi duda. En realidad viene como ya resuelto ese del solucionario, pero hacen unos procedimientos ahí todos trambólicos que no los entiendo. Entonces era para ver si me explicabas. Ya, ya, ok. Sí, envíamelo completo para poder entenderlo bien. Y me dices qué parte es. Voy a cortar un toque porque queda Ok. menos de un minuto. Entonces, igual se vuelven a conectar, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver. Eh, ahí para el video, teníamos una función f definida de partes de b hacia el conjunto 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, b es 1, 3 y 9. Entonces, primero que nada, definamos el conjunto de partida, el dominio. Partes de b, ¿verdad? Teniendo que b es igual a 1, 3 y 9. Entonces, partes de b va a ser conjunto de 1, conjunto de 3
conjunto de 9, conjunto de 1, 3, 1, 9, 3, 9 y el 1, 3, 9 que sería B. Profe, ¿y el vacío? Tiene razón, se volvió el vacío. Ay, Disculpa, si es así, vieras que en el solucionario metieron una cosa tan diferente. En vez de meter 1, 3 y 9, metieron 1, 2 y 3. ¿De dónde lo sacaron? Ni idea. Por eso es que tengo tanta duda. Te voy a mandar una foto. quién sabe dónde lo estaban copiando y se les cruzaron los cables. Es que sí, o sea, te están pidiendo parte C, el conjunto B. ¿No será de casualidad el de abajo? Bueno, no sé. Este de aquí, Ujú. es que es el conjunto de llegada. O sea, este es el codominio, ¿verdad? De la función f. Pero a mí me están diciendo que el dominio es el conjunto partes de B. Y el partes de B está aquí. El, partes de B no, el B, perdón. O sea, el conjunto B Sí, es ese, sí, 1, cierto, cierto. 3 y 9. Entonces, no, está medio raro eso. Te la acabo de mandar. No, es que técnicamente es la misma resolución. Lo que pasa es que cambiaron los elementos. La solución va a dar lo mismo, porque a fin de cuentas ve que tu función lo que está dependiendo es de la cardinalidad del conjunto. Entonces, diciendo, o sea, independientemente de los elementos, la cardinalidad te va a devolver la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Porque los subconjuntos aquí en partes de B te van a quedar igual. Pero, pero sí, eso fue un Sí, dedazo es ahí. que no sé dónde sacaron esa, güey. Y vieron, o sea, me tiene un pleito con esto porque no sabía ni por dónde sacarla, güey. Yo, fijos ve, y empecé así como vos, y ya yo, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, hasta ahí lo tenía. Pero voy viendo el solucionario que sacaron 1, 2 y 3, hago yo, ¿dónde sacaron esos? Sí, sí, sí. No, tiene que haber sido eso. Ok, vamos a ver. Eh, Voy a hacer esto para no tener que copiarlos todos. Voy a hacer la función acostada. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos partes de B. A partir de la función f, va a tirar del conjunto de llegada. Le pongámosle codominio f. Y este era 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, sacando la cardinalidad, ¿verdad? Que es lo que se aplica en la función, el conjunto vacío es el que se relaciona con el 0, ¿verdad? Estos tres se van a relacionar con el 1. Estos otros tres se relacionan con el 2. Y el B, ¿verdad? Que es el conjunto original, es 1, 3, 9. Entonces, este se relaciona con el 3. Y con el 4 nadie se relaciona. Entonces, Mira, se lo está sacando por disculpa, se lo está sacando por la cantidad de números, digamos, como 1, 3 y 9, y son solo uno, un valor. En estas palabras se relacionan con 1, exactamente, es que 1,3, 1,9.
Ujú. Ujú, ve cómo te definen la función. La función te están diciendo que f de x es igual a la cardinalidad del elemento, digamos. Sí. Entonces, yo lo que estoy diciendo es aplicándole la cardinalidad a cada uno de esos elementos. Al conjunto vacío le aplico la cardinalidad de 0. Al conjunto de 1 le aplico cardinalidad de 1 y así con cada uno de ellos. Sí, Ya, es que se me fue la definición la definición de cardinalidad. Muchísimas gracias. ok, ok. Sí, es eso. Entonces, así quedaría el gráfico. Ya con ese gráfico y podemos concluir que no es inyectiva porque el 1 y el 2 se relacionan con varios elementos. Y no es sobreyectiva porque sale sobrando el 4. El 4 no se relaciona con nadie, ¿verdad? Entonces, sí, sería eso. Eh, de los demás me dijiste que los tenés claros. Entonces, dejémoslo aquí. Es que necesito ir a almorzar porque tengo que ir a hacer una vuelta. Ahorita a las 3. Ahí Entonces, prende una velita, por. sí, sí, claro, una balita por cada uno. Te lo pedimos, señor. Por favor. No, más bien muchas gracias. Creo que usted es el que me ha salvado. Ah, bueno, bueno. Qué bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé si a alguno le queda alguna duda antes de terminar. Profe, ¿usted Sí, dónde sube la grabación? yo les subo a YouTube y siempre los mando al grupo de WhatsApp. Pues te acabas de Ok, unir, ¿verdad? perfecto. Sí, sí, es mi primera vez que estoy aquí con usted. Ok, entonces, cuando subo ahí de ahí queda en el canal, entonces ahí están todos. Ahí, si querés revisar otro, ahí lo puedes revisar. Pero hay algunos, de hecho, que se hicieron repasos de funciones, también hay uno de matrices. em, Me parece que hicimos también uno de relaciones, ¿verdad? No sé, Priscila, alguna de las Priscilas que siempre están. Entonces, no sé, ahí puedes revisarte los videos. Va a mandarte uno de una vez porque no sé a qué hora lo voy a poder subir. A veces dura mucho rato convirtiéndose y subiéndose por el internet. Entonces, Ok, va a perfecto. mandar Muchas uno. gracias. Mándame un mensaje ahí por privado Ok, para está bien. mandártelo directamente a vos. Ok, claro. Muchas gracias, profe. Ok, ok, con gusto. Eh, entonces estamos por ahí. ¿Cuándo es que tienen el examen? ¿El lunes es? ¿O es mañana? Mañana. 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 Santísimo. Ya Pensé que era quisiera el yo el lunes. lunes. Ok, bueno. De nuevo, ojalá les vaya a todos muy bien. Muchos éxitos. Gracias. 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 Bueno. Muchísimas gracias y provecho.